Bueno, pues recuerden que la unidad de servicio Sofía está compartiendo con ustedes el libro de las doctrinas secretas de Jesús de Harvard y Spencer Lewis. Recuerden también que nuestras actividades son sin fines de lucro y que tenemos una de nuestras actividades que es la parte cultural, que es la difusión precisamente de los libros y dando, para no tener problemas con derechos de autor, el nombre del autor y la editorial, que en este caso es Amorga. Estamos por terminar lo que he tenido yo a bien a escoger brevemente y un compendio, por supuesto, del libro, y dejando al lector que si está interesado, bueno, pues busque el libro precisamente del que estamos hablando y entonces tendrá todo para que esté leyéndolo. Nosotros nada más es un compendio, un extracto brevemente de lo que, de lo que es. Entonces, vamos a terminar lo que escogí para ustedes en este libro y que, como dice el maestro Dujo Alcul, reflexionen sobre esto. Dice aquí, requeriría un volumen muy grande en tamaño y forma de una enciclopedia, delinear cada una y todas las doctrinas y principios expuestos y demostrados por Jesús en su escuela secreta durante el curso de su existencia. ¿Existe alguna evidencia que un gran número de principios menores fueron abandonados durante los primeros pocos meses de la existencia de la escuela, en tanto que un gran número de otros principios menores fueron unidos en grupos de tres principios para formar una doctrina fundamental? Y un número de las doctrinas fundamentales fueron eventualmente modificadas y dejadas de lado debido a que no eran apropiadas, propicias y aplicables a las condiciones y tiempos únicos, y tendrían poco o ningún valor en otros países en años futuros. Lo mejor que pueda hacerse para cubrir adecuadamente este tema y dar al lector y al estudiante una comprensión básica de los secretos esenciales es seleccionar aquellos que han llegado a nosotros a través de las edades, ya sea en su forma prístina u original o ligeramente modificados o que han sido sacados de la exposición pública desde la segunda o tercera centuria y mantenidos totalmente dentro de un cierto círculo interno de la jerarquía o del sacerdocio cristiano. Quizás el más fundamental, el más interesante y más revolucionario de todos los principios radicales enseñados por Jesús y que se convirtió en la base para un número de sus doctrinas, fue aquel perteneciente a su código moral. Es generalmente conocido que el elemento moral del código cristiano es más o menos ideal, pero incuestionablemente una característica destacada, uno practicable con cualidades y efectos escondidos y sutiles y no comprendido por el cristiano por medio y ciertamente incompleta e inadecuadamente revelado por los predicadores y profesores cristianos. Muy al comienzo en el trabajo misionero de Jesús y a través de su entera carrera, él dio gran énfasis al asunto de la moralidad, pero su código de moral apareció siendo sorprendentemente extraño para los viejos filósofos y religiosos. Quizás los místicos del día vieron en su código moral un principio muy familiar. Sin embargo, fue por su código moral que Jesús midió el estándar y la calidad del carácter y naturaleza de aquellos individuos que él admitió dentro de la escuela secreta. Fue su vara de medir por medio de la cual él determinó la idoneidad de aquellos individuos que se interesaron en sus enseñanzas y expresaron suficiente interés para garantizar al ser invitados a unirse con otros en un contacto más personal e íntimo con su sociedad.
A menudo se ha expresado el pensamiento por aquellos que han analizado las doctrinas cristianas en comparación con las antiguas religiones paganas, que la religión y las enseñanzas de Jesús constituyeron una moralidad que fue más alta que aquella establecida o conocida por los paganos o gentiles triviales a través del mundo. Sin embargo, esta es una idea equivocada debido a una inexacta comprensión de la verdadera naturaleza de los antiguos códigos morales y el verdadero elemento de misterio en el código moral que Jesús estableció. Veremos que Jesús no creó este código moral, que no fue único con él por haber existido por muchas edades en las escuelas de misterios. Fue algo que era considerado comprensible y aplicable solamente por aquellos de desarrollo espiritual y evolución mística. Predicarlo en alguna forma sutil y establecerlo gradualmente como un código común entre la gente corriente fue una tarea verdaderamente profunda y aparentemente imposible que Jesús sentó por sí mismo o que fue preordenada para él. Entre la gente antigua y entre los paganos, aún en su propio día, el código moral generalmente aceptado y en la aplicación era una forma de reglas o reglamentos dirigidas a que los individuos respetaran los requerimientos y necesidades y aquellas más o menos universales de la comunidad. Era completamente una cosa impersonal. Estaba basada en el hecho que el elemento esencial de la existencia del hombre, como concernía a conducta personal, era el ser objetivo externo del hombre. Era lo natural o antinatural, lo normal o lo anormal. Los placeres de la carne que tentaban al hombre en la mayoría de los pecados que cometía y conducían a su más alto grado, las más grandes expresiones de inmoralidad. En casi todas las escrituras antiguas puede encontrarse alegorías de alguna clase, a menudo casi idénticas con el relato de la caída del hombre, como se expresa en el Antiguo Testamento. Esta tentación de participar de los frutos de la tierra a través de intrigantes cuchicheos y estímulos de la serpiente, criatura que en el simbolismo siempre representó la voz sutil de las cosas terrenas y la sutil naturaleza de la expresión mundana, tipificó el pensamiento y la idea que todo pecado y ciertamente toda inmoralidad era del hombre exterior a través de sus sentidos mortales, mundanos, hasta el pecado de todos los pecados y el pecado más grande de todos, y cualquier así llamado pecado en contra de un Dios, pertenecieron al ser externo. Debe entenderse, sin embargo, que en la comprensión de las gentes paganas y en muchas del periodo inclinadas inteligente y filosóficamente, no existía término de distinción como ese del ser externo. Existía solamente un ser visible, manifiesto, tangible. Esto era el cuerpo y el cerebro y los sentidos mortales del hombre. La existencia de un alma dentro de ese cuerpo era verdaderamente una creencia antigua y generalmente aceptada entre aquellos que habían estudiado las antiguas filosofías, los misterios antiguos y las revelaciones espirituales. Pero esta alma dentro del cuerpo no constituía un ser en las mentes de las gentes en el mismo sentido como era del cuerpo, y el alma era incapaz de pecado o inmortalidad. En todas las antiguas enseñanzas de misterios se afirmaba que el alma estaba tan estrechamente relacionada con el Espíritu Santo y el aliento de vida que era algo inmortal, perfecto, viniendo dentro del cuerpo del hombre como una parte de Dios o de conciencia y reino de Dios.
y prisionera allí con poca o ninguna oportunidad para expresarse, excepto bajo una gran tensión emocional o éxtasis espiritual, en ocasiones extremas, que el espíritu dentro del hombre al alma dentro de su cuerpo podía ser empujada a expresarse a veces, se conocía y se creía, y en vista de los misterios que rodeaban la naturaleza y propósito del alma en los hombres, las mentes no místicas y no entrenadas creían que cuando el alma se expresaba a sí misma, probablemente lo haría en formas de mantener los verdaderos misterios que la circundaban. Por lo tanto, sus expresiones serían en extrañas sacudidas del cuerpo, en sonidos sobrenaturales expresados a través de la boca o en un balbucear de palabras, representando lenguas y lenguajes desconocidos o, en ciertas ocasiones, en movimientos rítmicos e inclinaciones del cuerpo o en el de poder curar al enfermo, resucitar al muerto o llevar a cabo milagros. Hasta que todas las pasiones del cuerpo, significando el cerebro y los sentidos naturales, puedan ser subyugadas y hasta que los instintos heredados y adquiridos de la carne puedan ser controlados completamente y hasta que todas las reacciones y estímulos del sistema físico puedan ser cercenados y el sistema físico inmunizado a los estímulos de los propios poderes mundanos de la naturaleza, el hombre no podrá ser un ser moral. Tanto como el hombre sea capaz de reaccionar al estímulo terrenal o reaccionar a los deseos y estímulos de la carne, ceder a las tentaciones de las cosas mundanas externas a su cuerpo, no estará calificado para efectuar sus derechos cívicos para la comunidad. Los actos objecionables o prohibidos de su ser mortal fueron vistos como injuriosos para la comunidad, debido a que constituían elementos, problemas y factores que hacían a la comunidad desagradable, desgraciada, enfermiza y débil en su poder para luchar a sus enemigos naturales y conservar su existencia. El único pecado posible contra los dioses de los paganos e idólatras era negar la existencia del poder o la posible cólera del dios de la comunidad o el dios tribal. Cualquier cosa que uno hiciera a un humano individual era inmoral, porque era contra los mejores intereses de la comunidad o contraria a los derechos cívicos de uno hacia la comunidad. La lasciva, las acciones adúlteras, el apropiarse de las posesiones o derechos de otro individuo, el uso de palabras prohibidas y cientos de otros actos no fueron clasificados como pecado contra el dios tribal o de la comunidad, no como pecados contra los individuos concernidos o envueltos, sino contra la comunidad, la tribu, la nación. Por lo tanto, el código de moralidad no estaba basada en mandamientos divinos, convenciones divinas, prohibiciones omnipotentes o prescripciones de dioses. Era un código gradualmente creado, conocido y aceptado por los legisladores y gobernantes de la comunidad y sus sumisos ciudadanos. La conducta inmoral envolvía un desafío contra las reglas cívicas y los reglamentos y traía sobre el perpetrador castigo de ser físico en manos de los ciudadanos o aquellos seleccionados y autorizados para cumplir los requerimientos del código en ese particular. Los actos pecaminosos e inmorales, por lo tanto, no llevaban sobre el perpetrador ninguna condenación divina o exclusión espiritual o distinción crítica en un sentido religioso,
Si el cuerpo sufría suficiente tortura por la violación del código cívico de moral, ello estaba considerado como si esa justa compensación había sido hecha y el pecado borrado. Ahora bien, si miramos al código moral al que se refería Jesús en muchas de sus parábolas y alegorías, vemos inmediatamente que existía una gran diferencia entre su código moral y ese que había estado en existencia durante tan largo tiempo. Es verdad que el código moral enseñado por Jesús tenía muchos elementos en él que eran duplicados de aquellos encontrados en el código moral de los judíos, pero hasta los judíos no enseñaban ni a sus discípulos más eruditos el elemento místico tras el código y por virtud del cual ese código se convertía en uno verdaderamente espiritual y moral. En el primer lugar, Jesús distinguió su código de moralidad, haciendo claro a sus discípulos y estudiantes secretos que la moralidad consistía en un deber a Dios y no un deber para la comunidad. Jesús se esforzó constantemente en sus parábolas y alegorías públicas, prédicas y acciones, y en sus enseñanzas privadas y secretas, y en sus demostraciones en mostrar que la moralidad era un deber hacia Dios, porque ella era un asunto privado entre el ser interno de un hombre y su Dios, y que el verdadero código moral no era un asunto o sistema meramente público, y que la principal inspiración en el código moral era el principio de cooperación con nuestros semejantes o ayudar a nuestro hermano terrestre para salvar nuestra propia alma. Este código moral, como era expresado por Jesús, intentaba en manera muy sutil introducir la idea que el hombre era dual en un sentido diferente, más que un mero cuerpo de elementos terrenos y un alma espiritual prisionera dentro de él. Él trató de establecer la consideración que justamente así como el hombre tenía un ser externo con todos sus estímulos, sensaciones y susceptibilidades a la influencia del razonamiento y el pensar y el impulso y la relación mundanas, asimismo el hombre tenía otro ser, un ser interno distinto del cuerpo y solo parcialmente asociado con el alma. En ninguna parte de las enseñanzas y prácticas de Jesús podemos encontrar la más mínima inspiración que su gran sistema estaba intentando traer salvación al cuerpo físico del hombre. Hasta la salvación del alma no era enseñada por Jesús, y todas las referencias en la Biblia cristiana hacia la salvación del alma constituyen una falsa interpretación y falsa comprensión del principio secreto que Jesús enseñaba. Él se adhirió estrictamente, como todos los místicos del día y los místicos de las centurias que lo procedieron, al hecho que el alma en el hombre era una cosa inmortal, divina, la más perfecta, compuesta de la conciencia de Dios y alentada dentro del cuerpo físico del hombre para hacerlo una imagen viviente de Dios. Donde quiera que fuera, Jesús ponía énfasis en la salvación de la parte espiritual, psíquica del hombre. Era la tercera parte, el hombre interno, distinta del ser físico externo y solamente asociada temporariamente con el alma, mientras ésta estaba encarnada en el cuerpo físico. Este ser interno va más allá del pecado, más allá de la condenación. Podría, por lo tanto, ser salvada de nada. Y Jesús no vino a la tierra, no predicó y efectuó, ni sufrió en la cruz y ofreció su vida para salvar el alma del hombre. Fue porque los oyentes públicos no entrenados
y no preparados, no podrían distinguir apropiadamente entre el alma, el ser interno y el ser externo, que ellos eran incapaces de discernir el verdadero mensaje secreto de sus doctrinas que trataban con la moral. Un punto importante en el trabajo de este nuevo código moral era la obligación a ser tomada por los que fueran aceptados en la escuela secreta, de renunciar al mundo y desarrollar un amor puramente espiritual. Estos dos principios capacitarían al individuo a librarse a sí mismo de los esclavizantes poderes del mundo y hacerse a sí mismo inmune a las tentaciones de la carne. Las escuelas de los misterios por años habían enseñado que hasta que el hombre aprendiera a mirar a la tierra y a todos sus ofrecimientos como un reino con intención de servir solo al hombre y no dominarlo, y hasta que el hombre aprendiera a vibrar y expresar a un alto grado de amor espiritual, más que un amor mundano o físico, él no podría salvar al ser interno de destrucción o aniquilación inevitable. El ser interno diferente al alma no es esencialmente inmoral, salvado por sus virtudes, su moralidad y sus logros espirituales. El alma en el hombre es enteramente inmortal y divina. El hombre interno es libre de elegir y libre de alcanzar o ser tragado por los fuegos del infierno, donde purgará de su asociación con el alma y estará para siempre separado de su expresión corporal. Es el ser interno como una entidad que puede levantarse en resurrección a una entrada dentro del reino de los cielos, mientras que el cuerpo físico regresa al polvo de la tierra y pierde su identidad, su individualidad, su carácter y su naturaleza. Jesús enseñó secretamente y trató de revelar sutilmente en sus parábolas y alegorías que era el ser interno, el carácter y personalidad dentro del cuerpo, el que cometía tales pecados, constituyendo violaciones del verdadero código moral. Él enseñó a sus discípulos muy privadamente los extraños secretos de los trabajos de la mente humana y de los estímulos e impulsos del cuerpo físico y del razonamiento y pensar erróneo del cerebro mortal, con lo cual ofrecía al evolucionante ser externo tentaciones para pecar del mismo modo que impulsos hacia el bien. Pero estos estímulos e impulsos y tentaciones eran pasados al ser interno para que él decidiera y eligiera, y de acuerdo con sus decisiones y acciones resultantes, tenía que asumir la responsabilidad no solamente de sus actos, sino también de sus mismos pensamientos. Jesús dejó en claro esto en una notable instancia cuando explicó que hasta mirar y pensar lujuriosa e inmortalmente en una mujer era igual que cometer un acto inmoral. Jesús significó al insinuar que él era el camino y el sendero, que las revelaciones que estaba haciendo, el quitar el velo de la existencia dentro de su cuerpo, de un ser altamente evolucionado, que no era ni el ser físico ni el alma, constituía un sendero o un medio para que el hombre descubriera el misterio de su propia existencia y proporcionara la oportunidad para que el hombre
se perfeccionara a sí mismo y se asegurara la entrada dentro del reino futuro, donde podría ser preparado y calificado para continuar su evolución espiritual. Casi cada frase pronunciada por Jesús y cada pensamiento expresado por él en sus alegorías, parábolas o definida instrucción arrojaba luz sobre algún gran misterio. Jesús en sí mismo vino entre los hombres como un misterio para las multitudes. Él representaba el misterio de los misterios, hasta para sus enemigos que lo condenaron y le llamaron charlatán, pretendiente, profeta falso, político embustero e hipócrita. Él era todavía más que todo eso, un hombre misterioso. En el fondo de sus corazones, ellos no creyeron que su solo propósito en la vida era la charlatanería que ellos afirmaban haber encontrado en su conducta. Tampoco ellos creyeron cabalmente que él era solamente un pretendiente sin ningún poder o autoridad. Ni los políticos y los gobernantes políticos creyeron completamente que su misión en la vida se centró exclusivamente alrededor de un esquema político. Existía mucho misterio en sus actos y en su lenguaje. Enteramente existía mucho misterio en su conducta general. Luego existía el misterio de sus seguidores generales, que eran tan numerosos que los políticos no se sentían seguros en confiar un mensaje secreto, ni siquiera con los más íntimos compañeros y asociados. Después, también existía el misterio de sus extrañas profecías y predicciones. ¿Qué quiso significar, por ejemplo, cuando él dijo que si el templo fuera derrumbado, él podía reconstruirlo de nuevo en 3 días? Si pudiéramos tener en archivos exactos, en alguna parte, un cuadro verdadero y perfecto de lo que sus enemigos pensaron de él y temieron de él al tiempo de sus aflicciones, podríamos tener un cuadro maravillosamente verdadero de lo que Jesús realmente era en su ser interno. Pero todo lo que tenemos es lo que ellos dijeron o pensaron o reclamaron acerca de su ser externo y revelando una vez más o adhiriéndose a las antiguas ideas paganas. El hombre de los misterios dejaría de ser un misterio del todo por medio del mero sufrimiento y muerte del ser exterior. Comprender esta idea es realizar la inconsistencia de su punto de vista y el hecho que debe haber habido otra secreta idea en sus enseñanzas relacionadas con la naturaleza 3.1 de la existencia del hombre, el cuerpo, la individual interna y el alma. Aquí encontramos la antigua, aunque verdadera idea secreta de la Trinidad. Pues hasta aquí nuestra lectura del libro. Por supuesto, tiene más capítulos donde invitamos a que lean este libro interesante, profundo y de alguna manera sencilla para la lectura de el Maestro Jesús. Con esto damos fin al libro de las doctrinas secretas de Jesús de Harvey Spencer Lewis de la editorial Amor. Y por supuesto, tenemos preparado otro libro y otro libro donde estaremos hablando de cosas muy interesantes. Mi nombre es Eloy Bertelli y quedo con ustedes. Muchísimas gracias.